Bien. Hasta que por fin vuelvo. Pero dejemos de lado esas cosas irrelevantes. Soy Incius y hoy reformaré la ciencia. Tal vez en algún momento has oído sobre la teoría del espacio-tiempo, con miles de fotos que intentan de representar la razón por la cual la Tierra no cae al Sol. Primero, analicemos un resumen de la teoría del espacio-tiempo que conocemos. Explica que entre más cerca esté un cuerpo de un plano con curvatura como el Sol, su tiempo será aumentado y la percepción del mismo será diferente para dos cuerpos distintos, y por eso orbita de manera perfecta, donde seguramente en millones de años caeremos al centro del Sol porque solo se alargó nuestro final. Pero si analizamos físicamente, todas y cada una de ellas rompe las leyes de la física y lo principal, un nuevo concepto: el principio del tiempo universal. El tiempo es inalterable sin importar qué tipo de acción ocurra en el espacio. Y si el tiempo no se fracciona y la teoría del espacio-tiempo está mal, ¿cómo explicas por qué todos los planetas nunca caen al Sol? Eso era justamente lo que iba a sustentar. Calma. Para que puedas entender mi teoría, necesito que entiendan algo que pueden llamar volumen de atracción electromagnético o gravitacional, como quieran llamarlo. Este volumen tiene un comportamiento similar a la curvatura del espacio-tiempo, pero entre más cerca esté un cuerpo de este volumen, menos tiempo tardará en ser atraído. O sea que llegará más rápido al centro de aquel volumen. Para eso he ajustado un ejemplo sencillo en Blender. Este cuerpo está empezando su ciclo de rotación y cuando esté en su punto más lejano al Sol, se verá atraído por el punto de atracción más cercano, y ese punto es directamente al Sol. Así es, el sistema solar desea ser uno con el Sol, pero no se asusten. Aunque este cuerpo celeste está aumentando su velocidad cada segundo para chocar contra el Sol, no lo hará. Porque con lo que no contaban los físicos es que el Sol tiene su propia velocidad y gracias a la misma, los cuerpos son esquivados una y otra vez. En este segundo es cuando aplicamos el principio de conservación de la energía, donde la energía que se acumuló por el espacio de ida al Sol es transformada en uno más de sus ciclos. Hice este video con el fin de debatir porque tampoco me gusta la idea de contradecir a uno de los mejores físicos. Los veré en los comentarios y hasta la próxima.